En las protestas que tuvieron lugar alrededor del Congreso en el marco del debate de la ley bases propuesta por la administración Milei, uno de los periodistas que estaba cubriendo esas protestas conversó con algunos manifestantes y uno de ellos fue una señora que comenzó en vivo a hablar sobre el Plan Andinia, a pedirle a la gente que investigara respecto de este supuesto plan que estaba en marcha porque Milei había hecho un pacto con el sionismo para llevar adelante este plan que, según esta señora, ya no solamente estaba en marcha, sino casi consolidado. Y le pedía a la gente que por favor se informara al respecto. Es importante hablar del Plan Andinia. El Plan Andinia es la teoría conspirativa antisemita más popular en Argentina. Incluso se podría decir que es como los protocolos de los sabios de Sion locales, que está bastante extendida en los círculos de ultraderecha nacionales y que básicamente lo que postula es que hay un plan secreto judío para quedarse con una parte de Argentina y de Chile, particularmente la Patagonia, para establecer otro estado judío en esa región. Está muy extendida en los círculos de ultraderecha, pero cada tanto, como en el caso de esta entrevista, se cuela, si se quiere, a los medios mainstream y tiene un alcance un poco mayor. Para hacer un poco de historia sobre los orígenes del Plan Andinia, si bien es muy común que se le atribuya el origen a esta teoría conspirativa a un dirigente de la ultraderecha nacionalista, Walter Beberaggi Allende, que en 1971 redactó un panfleto antisemita que alertaba sobre este plan, lo cierto es que la teoría fue esbozada por primera vez en los años 60 por un pequeño partido nacionalista, el Frente Nacional Socialista Argentino, creado por los hijos del jerarca nazi Adolf Eichmann. Una vez que Eichmann fue ejecutado en Jerusalén a mediados de 1962, los miembros del Frente Nacional Socialista Argentino se involucraron en distintas actividades políticas. En un ejemplar de fines de 1963 de Rebelión, la revista de esta agrupación, se encuentra la primera mención al Plan Andinia, en una nota que concluía una serie de artículos publicados en ediciones anteriores que se titulaba de esta forma: Argentina, colonia de Israel, la República de Andinia o un nuevo Estado judío en la Argentina. Allí se alertaba que el país era dominado por los judíos, algo que se probaba, entre comillas, nombrando a empresarios de origen judío y advirtiendo acerca de la expansión del comunismo a manos de militantes también judíos. En el artículo en cuestión, el autor anónimo planteaba que los malos resultados económicos argentinos eran consecuencia de, abro cita, planes perfectamente establecidos en el Sanedrín, gobierno secreto judío establecido en nuestro país, como en cada una de las naciones del mundo. Los empresarios judíos, argumentaba esta nota, a través de la especulación buscaban no solamente incrementar sus ganancias, sino también generar un malestar económico y social que serviría de campo fértil para una revolución comunista, tal como ya habían hecho, según este artículo, en la Rusia zarista. Según Rebelión también, Israel ya tenía en marcha un plan absolutamente maléfico para dominar Argentina y el mundo, que era presentado siguiendo la misma organización, lógica y retórica que planteaban los protocolos de los sabios de Sion y el conspiracionismo nazi, pero ofreciendo de alguna manera una versión actualizada y adaptada a los tiempos y realidades de la Argentina del momento. Este esquema puede reducirse en que los judíos son una raza que busca controlar al mundo sirviéndose de estrategias en apariencia contradictorias. Por ejemplo, el capitalismo y el comunismo, y todo esto lo hacen para confundir y generar divisiones entre los no judíos, valiéndose para esto de personas y grupos, ya sean judíos o títeres de estos. Esta parte es bastante histórica, así que me disculpan que voy a leer un poco. En el contexto histórico argentino de los 60 y principios de los 70, bastante agitado por decirlo de alguna manera, las ideas de rebelión empezaron a encontrar eco en otros ámbitos. Entonces el Plan Andinia fue adquiriendo nuevas formas, difusión, funcionalidades, y sus promotores se empezaron a encontrar no solamente en el nacionalismo, sino también en la prensa árabe y en el peronismo de derecha. Por ejemplo, Juan Carlos Cornejo Linares, que era figura de este último grupo, publicó en 1964 un libro titulado El nuevo orden sionista en la Argentina, en el cual denunciaba que el sionismo pretendía infiltrarse en el peronismo para disolverlo por dentro. Por otro lado, la revista Nación Árabe
editó también en ese año el artículo Estrella Victoriosa, en el que se señalaba que el sionismo tenía el propósito de someter a la Argentina. Estas ideas iban a encontrar su pico de difusión en la década de 1970, donde aparecería Beberá y Allende, que en el contexto en el que el antisemitismo ya se había instalado en el debate público argentino, publicó el mencionado panfleto sobre el Plan Andinia de 1971, donde adoptó la teoría del Plan Andinia a las necesidades del nacionalismo antiperonista y antisemita en el que militaba. Al mismo tiempo, en 1974, el nacionalista católico Jacques Sissorik lanzó un libro titulado La sinarquía sionista conspira contra la paz mundial, en el que afirmaba que los judíos dejaron en claro, decía, en la conferencia de Basilea de 1897, que pretendían una Argentina judía mediante el Plan Andinia. El autor, que además afirmaba que los judíos operaban contra el cristianismo, fue elogiado por Beberá y Allende por, entre comillas, desenmascarar al sionismo. Poco antes del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla de 1976, Allende lanzó el libro La inflación argentina, que si bien estaba enfocado en temas económicos, mostraba en su tapa un mapa en el que la Argentina aparecía crucificada por un judío utilizando estrellas de David en lugar de clavos. Posteriormente, durante la última dictadura militar, algunos de los judíos que fueron detenidos y desaparecidos por los militares fueron interrogados sobre su conocimiento sobre el Plan Andinia y se les exigía que proporcionaran detalles sobre los preparativos del ejército israelí para invadir la Patagonia. Un ejemplo muy conocido es el de Jacobo Timerman, una figura central del periodismo argentino y uno de los más premiados del país. Para conocer más sobre esto se puede consultar el libro del propio Timerman, que se llama Preso sin nombre, celda sin número, que fue publicado en 1981, donde relata estos interrogatorios sobre el Plan Andinia por parte de los militares. Más adelante, para continuar un poco este recorrido histórico, cuando el presidente Raúl Alfonsín lanzó el proyecto Patagonia en 1986, que buscaba trasladar la capital argentina a la ciudad de Viedma, o sea, a la Patagonia, los creyentes del Plan Andinia, los planandinistas, con Beberá y Allende a la cabeza, vieron en ello, digamos, otro intento de los judíos de quedarse con el sur del país. Incluso, algunos fueron más allá y afirmaron que había un santo grial en la Patagonia y que los judíos iban por él. Quienes suscriben a la teoría del Plan Andinia suelen ofrecer como prueba obviamente entre comillas, la mención que Herzl, o sea, el padre del sionismo moderno, hiciera en su libro El Estado Judío en 1896 acerca de la posibilidad de comprar tierras en Palestina o en Argentina para la creación de un Estado judío. En ese escrito, Herzl lo que hace es certificar de alguna manera el fracaso de la asimilación y analiza no solamente la continuidad y el recrudecimiento del antisemitismo, sino que al mismo tiempo propone una solución, o sea, la migración colectiva de los judíos y planificada hacia un territorio donde pudieran ejercer una soberanía. Menciona como posibles destinos una porción de Argentina o bien, dice, nuestra inolvidable patria histórica, Palestina. Es común leer en los autores planandinistas que este supuesto plan de Herzl habría visto la luz en el primer Congreso de Sionistas celebrado en Basilea, Suiza, en 1897. En este evento, una línea dentro de los pensadores judíos consideraba que lo importante era tener un Estado, lo importante era tener una soberanía más allá de dónde fuera ese Estado, en qué lugar, o sea, lo importante era dejar de ser perseguidos. Otros, en cambio, eran defensores acérrimos desde el primer momento de establecer ese futuro Estado en Palestina, que era la tierra histórica de los judíos, ¿no? Argumentando los vínculos históricos del pueblo judío con ese territorio. Pero como a finales del siglo XIX, cuando se produjo este primer congreso sionista, Palestina estaba bajo dominio del Imperio Otomano, la posibilidad de hacer una migración judía o de establecer un Estado judío en ese territorio parecía imposible. Por eso es que se empezaron a considerar otras opciones, se barajaron otras posibilidades. No solamente una parte de Argentina, como había sido mencionado por Herzl, sino también incluso se consideró una parte de África Oriental, hoy Uganda, que era propuesta por los británicos. Sin embargo, la opción argentina fue descartada rápidamente y no volvió a mencionarse como posibilidad. Incluso en el sexto Congreso Sionista de 1903, la discusión se concentró en votar por sí o por no la propuesta de Uganda y los presentes votaron de manera abrumadora en contra de esa posibilidad. Incluso la situación en Palestina estaba tan bloqueada
que la buena relación que tenía Herzl con la Cancillería británica hizo que incluso Londres llegara a contemplar poder ceder algún territorio de los que tenía en el Mediterráneo, como Chipre o la península del Sinaí. Pero nada de esto prosperó porque el movimiento sionista no quería ir a cualquier lado. O sea, el movimiento sionista, o sea, el grueso del movimiento sionista quería ir a la tierra histórica de los judíos, no a cualquier otro lugar. Tal es así que incluso cuando se discutió la opción africana, Herzl tuvo que aclararle a los presentes que sería solamente una situación temporal mientras el camino a Jerusalén estuviese bloqueado. Entonces, a pesar de que se barajaron varias posibilidades y que ninguna que no fuera Palestina fue tomada realmente en serio ni tuvo nunca ninguna posibilidad, a pesar de todo eso, los planandinistas siguen hablando como si la opción argentina todavía siguiera en marcha. Hasta la propuesta de Uganda, que fue rechazada de plano y prácticamente nació muerta, fue considerada mucho más seriamente que la Argentina. Aún así, para los que creen en el Plan Andinia, esta opción sigue en pie y es un plan que sigue en marcha. Otro de los elementos que suelen citar aquellos que creen en el Plan Andinia, también como de alguna forma, entre comillas, prueba de que este plan está en marcha, es la inmigración judía a la Argentina, organizada a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX por la Jewish Colonization Association. Para quienes creen en la teoría conspirativa del Plan Andinia, la verdadera intención de los judíos era la creación de un Estado en el territorio patagónico y que la forma en la que la llevarían adelante eran, esto estoy citando, los mismos métodos utilizados para la creación del Estado de Israel en Palestina, la migración y la compra de grandes extensiones de tierra. De hecho, la Jewish Colonization Association era señalada por grupos neonazis argentinos como el embrión del futuro gobierno judío que buscaba, según estos grupos, un espacio sobre el cual asentar a su pueblo. Sin embargo, lo cierto es que la Jewish Colonization Association ayudó a comprar tierras y a asentar migrantes judíos en Santa Fe, principalmente en Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, y no en la Patagonia. Actualmente la teoría del Plan Andinia tiene una amplia difusión en círculos de extrema derecha, tanto argentinos como chilenos, algo totalmente potenciado por las redes sociales. O sea, basta con googlear Plan Andinia o buscar Plan Andinia en alguna red social para encontrarse todo tipo de sitios, posteos e imágenes de altísimo contenido antisemita que alertan sobre este presunto plan de conquista judía. Es por eso que incluso organizaciones internacionales como la Liga Antidifamación, una ONG de lucha contra los discursos de odio de los Estados Unidos, ya han denunciado al Plan Andinia como una teoría de la conspiración antisemita. Voy a leer algunos ejemplos de discusiones, blogs, foros y sitios planandinistas que en general están ligados al ultranacionalismo católico para poder ver más o menos los términos en los que quienes creen en esta teoría discuten sobre el supuesto avance de este plan. Algunos usuarios, por ejemplo, afirman que es muy difícil conocer los detalles, la ubicación precisa de este Estado judío en América, así como los pasos que en la actualidad se han dado persiguiendo su fundación son datos de difícil acceso y guardados con celo. Posteaba, por ejemplo, un usuario en uno de estos foros, mientras que hay otros usuarios que detallan un paso a paso, ¿no? Dicen que primero se establecería un sistema político corrupto, que luego unos medios de comunicación se establecerían para atontar a las masas con métodos subliminales, y finalmente habría una justicia que sería también perversa, según estos usuarios, todo a fin de lograr, abro cita, la gran cacería proyectada por el profeta Herzl. Pero en lo que todos coinciden en estos blogs es que el Plan Andinia es real y que continúa en marcha. Abro cita. Queda más que claro el interés del gran Cajal, de los sabios de Sion, de apoderarse de nuestro sur chileno y de toda la Argentina. Sigue. Y debe quedar más claro aún que el macabro plan está en marcha por todos los medios y todas las vías, dado el número de denuncias sobre este plan que se han acumulado en los últimos años y desde distintas fuentes. Existen también artículos que son absolutamente desopilantes, por ejemplo, donde se afirma que el billete de 100 pesos argentinos, que fue lanzado en 2012 con la cara de Eva Perón, tiene un trabajo de, abro cita, inteligencia sionista, dado que Perón, según estos sitios planandinistas, estaría ahorcada por las estrellas de David. El texto agrega además que el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández debería dar una explicación satisfactoria a todos los argentinos ante este atropello, o de lo contrario pensaremos que quienes pregonan que existe una conspiración sionista contra la Argentina tienen toda la razón.
Hay incluso también otros que ven pruebas de esta supuesta conquista o plan de conquista judío en el billete de 500 pesos del año 2007 con la imagen de un yaguareté. Ellos postulan que el mapa que está en este billete muestra a esta República de Andinia en la Patagonia. Otro artículo incluso advierte que el plan Andinia se está llevando adelante con complicidad de toda la judería argentina, que no hay que fiarse de ninguno de ellos. Podría decirse que los principales promotores de la teoría del plan Andinia en la actualidad en la Argentina, o al menos los más conocidos, son Adrián Salvucci, Santiago Cunio y los Alejandro Biondini, tanto el padre como el hijo. Salvucci es el fundador de la agrupación ultranacionalista Proyecto Segunda República. Es conocido por sus constantes declaraciones antisemitas que le valieron no solamente numerosas denuncias por parte de la DAIA y el Centro Simón Wiesenthal, sino también que le valieron elogios del supremacista blanco estadounidense y ex mago del Ku Klux Klan, David Duke. Salvucci afirmó, entre otras cosas, que los judíos son dueños del poder mundial y que hay indicios alarmantes de que están urdiendo una compleja maniobra tendiente a erigir un segundo estado judío en la Patagonia argentino-chilena. El canal de YouTube neonazi TLB1 publicó diversos videos titulados Patagonia peligra nuestro territorio, en los cuales Salvucci advierte que lo que está pasando hoy en Medio Oriente quizás sea otro paso hacia otra etapa del sionismo, que es la de fundar un segundo Estado israelí, un segundo Estado sionista, que era el sueño de su fundador Teodoro Herzl en su libro Estado Judío. Esto es todo lo que Salvucci dice en este video, donde propone justamente la creación también en la Argentina de un Estado sionista. Pero además Salvucci era cercano a Miguel Serrano Fernández, figura del nacionalsocialismo chileno, negacionista del Holocausto y el principal promotor de la teoría del plan Andinia en el país transandino. Por ejemplo, en 1981, Miguel Serrano Fernández publicó en Chile los protocolos de los sabios de Sion, con el añadido de un prólogo propio, donde afirmaba que desde hacía miles de años existía una conspiración secreta judía que buscaba dominar y destruir a los no judíos, para lo cual utilizaban la usura. Agregaba además que en la modernidad los sabios de Sion habían tenido que reunirse para planear nuevas estrategias y para ello habían convocado un cónclave en Basilea en 1897. Según Serrano, los protocolos eran las conclusiones de ese congreso, que se habían filtrado de alguna manera, y a la vez un documento que revelaba los instrumentos judíos de dominación mundial. Unos años más tarde, en 1987, Miguel Serrano Fernández publicó el libro El Plan Andinia, estrategia sionista para apoderarse de la Patagonia argentina y chilena, en el que por primera vez se afirma que el plan también abarcaba el sur de Chile, porque hasta ese momento era un plan que estaba reducido a la Patagonia argentina, pero de la mano de Miguel Serrano Fernández llegaría también al país transandino. En este libro, Serrano Fernández alerta sobre, abro cita, el peligro mortal que enfrenta el cono sur de América, su amputación con la complicidad de los gobiernos de la Patagonia por el sionismo internacional, lo que constituiría la ejecución del plan que Theodor Herzl expusiera en 1896 en su obra El Estado Judío. Vale decir que Serrano fue propagandista del Tercer Reich en Chile e incluso hizo campaña para que su país apoyara al Eje. En cuanto a Santiago Cunio, que es otro de los principales promotores de la teoría del plan Andinia en Argentina en la actualidad, es un periodista que durante un editorial emitido en mayo de 2018 en el canal Crónica TV, afirmó que el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri era socio político del sionismo internacional y se preguntó si el mandatario no estaría negociando el plan Andinia para entregar la Patagonia. Frente, obviamente, al repudio que generaron sus declaraciones y como respuesta además a un comunicado de la DAIA en el que se rechazaban las manifestaciones que había realizado, Cunio redobló la apuesta con otro editorial donde se dirigió explícitamente a las autoridades de la DAIA y dijo lo siguiente: métanse el comunicado en el orto y ubíquense en dónde están, en la nación argentina. Firmen aclarando qué carajos son, argentinos o israelitas operando para intereses israelitas. Y además afirmó: el día en que el Estado de Israel deje de enviar soldados después de la conscripción a la Patagonia, a recorrer la topografía patagónica y salir por Chile, charlamos, señores. ¿Que denuncio el plan Andinia? Sí. ¿Y qué? ¿Quién carajos son ustedes? ¿Jueces de quién? ¿Autoridad de qué?
las pelotas llenas de personajes nefastos como ustedes. Antes de arrancar, la primera pregunta es, ¿qué carajos son ustedes? ¿Argentinos de religión judía o israelitas? Estaría bueno que aclaren qué carajos son. ¿Un argentino que profesa una religión o un ciudadano israelita que defiende otros intereses que no son los de la nación argentina? A raíz de esto, perdió su trabajo en Crónica TV, pero hoy tiene otros programas donde continúa con sus diatribas antisemitas. Otro de los principales promotores del Plan Andini en Argentina es Alejandro Biondini, neonazi y ex candidato a presidente. Algunas de las teorías que ha esbozado Biondini se relacionan con la muerte de Santiago Maldonado en el marco de enfrentamientos entre miembros de la comunidad mapuche y la Gendarmería Nacional. Varios grupos de ultraderecha argentinos comenzaron en el contexto de esa situación a decir que había que detrás de los reclamos territoriales y culturales de los mapuches en el sur de la Argentina existía un plan británico para apoderarse de la Argentina e incluso que detrás de los reclamos territoriales de los mapuches estaban los sionistas, entre comillas, buscando desestabilizar la región para poder quedarse con el territorio patagónico. Alejandro Biondini, por ejemplo, llegó a afirmar que, abro cita, la Patagonia está asediada por todas las fuerzas coloniales, piratas británicos, bases chinas, agentes sionistas, corporaciones globales, secesionistas. De hecho, el hijo de Biondini, que tiene su mismo nombre, aseguró que no solamente los mapuches están desestabilizando la región, sino también mochileros israelíes. Según él, algunos pueblos del sur argentino incluso tuvieron que traducir su cartelería al hebreo para adaptarse a la migración masiva, en sus palabras, de israelíes que llegan, también en sus palabras, para hacer cartografía, tomar fotos y notas sobre la población y también prender fuego intencionalmente a los bosques para luego poder vender o comprar esas tierras a un precio muy bajo. También acusó a los judíos de financiar a los mapuches, mencionando a dos ricas familias judías argentinas, los Elstein y los Grobo-Copatel, como principales financiadores de este supuesto complot, y a los gobiernos nacional y local argentinos de ser cómplices de, abro cita, un complot judío para conquistar la Patagonia. Además del caso Maldonado, hubo algunos otros eventos que despertaron de alguna manera el planandinismo. Por ejemplo, la desaparición del submarino Ara San Juan en noviembre del año 2017. Hubo varios videos y discusiones en sitios nacionalistas que afirmaban que Maldonado, los mapuches y el Ara San Juan eran la triada del Plan Andinia y que Israel estuvo implicado en el hundimiento del submarino, dado que realiza, abro cita, un programa de explotación del continente antártico para construir una base para el repliegue en caso de derrota en Palestina. La ultraizquierda tampoco se ha quedado atrás en cuanto a sus elucubraciones respecto de esta teoría conspirativa. Por ejemplo, Telesur y Hispan TV, los órganos de propaganda de el chavismo y del régimen iraní, han publicado artículos sin nombre promoviendo la teoría del Plan Andinia, diciendo en el caso de Hispan TV, por ejemplo, que el Plan Andinia era una realidad y que el sionismo buscaba reducir a Sudamérica a escombros y exportar sionismo por todo el mundo. Pero además también un periodista venezolano ligado a Hispan TV y también a la también iraní Press TV, en 2015 lanzó un documental llamado Plan Andinia, donde mencionó lo que mencionábamos hace un rato, la idea de que, como Theodor Herzl mencionó la Argentina como opción a la hora de lugar para poder establecer un Estado judío, este documental se afirmaba que esta opción, la opción argentina, continuaba en pie, que había israelíes por toda la Patagonia y que durante décadas, abro cita, jóvenes oficiales del ejército israelí han venido como turistas y mochileros, pero algunos críticos residentes de la zona dicen que han estado estudiando, mapeando y viajando alrededor de esta vasta región rica y escasamente poblada. Hubo además, como para citar otro evento que despertó las conspiraciones de aquellos que creen en el Plan Andinia, que fue la ley de tierras, incluso la ley bases, la sanción de la ley bases. Mencionábamos al principio del capítulo que durante el debate de la ley bases
en los alrededores del Congreso hubo protestas y que en una entrevista de un periodista a una manifestante de estas protestas comenzó a hablar del Plan Andinia. Bueno, la ley Bases y también el DNU enviado por el presidente Milei, que incluía la derogación de diversas leyes, entre ellas la ley de tierras que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. Esto sumado a la cercanía del presidente con el judaísmo, esto bastó para que sectores de ultraderecha comenzaran a afirmar que existía un plan secreto entre Milei y el sionismo para quedarse con la Patagonia para establecer un Estado judío en el sur de la Argentina. Incluso hubo bastantes posteos en redes sociales que retrataban a Milei, por ejemplo, con el empresario Eduardo Elstein, y lo ponían como acá se está gestando el plan de conquista de la Patagonia Argentina. Como se puede ver, los planandinistas muchas veces se utilizan también como prueba entre comillas, de que el Plan Andinia es algo real, de que se está llevando adelante, el hecho de que hay muchos israelíes que visitan el sur argentino. Para los que no lo saben, el servicio militar en Israel es obligatorio, tanto para los hombres como para las mujeres, 3 años para los hombres, 2 para las mujeres, y es muy común que una vez terminado el servicio militar, los israelíes se tomen un año sabático para viajar por el mundo. Y Latinoamérica es un destino bastante popular para estos jóvenes israelíes porque no solamente tiene un atractivo turístico, sino también un atractivo económico. Resulta barato para el bolsillo de los israelíes poder visitar América Latina. Entonces es bastante común encontrarse con jóvenes israelíes viajando no solamente por el sur de Argentina, sino también por Bolivia, por México, por Chile. Es sumamente común. Sin embargo, a pesar de que se los puede ver posando con llamas en Bolivia, recorriendo las ruinas de Machu Picchu o incluso visitando las playas de Cancún y de Río de Janeiro, no se escuchan teorías de que estén cartografiando Ipanema. El problema es que, como todas las teorías conspirativas antisemitas, no es simplemente un delirio de grupos marginales de ultraderecha y de algunos personajes antisemitas de los medios de comunicación, y es solamente eso. Lamentablemente, el Plan Andinia, como todas las teorías conspirativas antisemitas, tiene consecuencias en la práctica, o sea, tiene consecuencias sobre la integridad física de los judíos. Por ejemplo, con la excusa de defender el territorio nacional de esta supuesta invasión sionista, se han producido diversos ataques contra turistas israelíes, tanto del sur de la Argentina como en el sur de Chile. Por ejemplo, en 2013, un joven israelí fue rechazado en un hostel del Bolsón, en el sur argentino, debido a su nacionalidad. En octubre de 2014, también, en el sur argentino, un grupo de personas empezó a lanzar bombas Molotov a un establecimiento de cabañas cuyo propietario era integrante de la comunidad judía local. En diciembre de ese mismo año hubo otro incidente. Una agrupación denominada Comité Comacal de Solidaridad con Palestina lanzó una campaña donde llamaba a boicotear las vacaciones de los jóvenes israelíes que visitan la Patagonia a través de carteles con la frase «Acá no los queremos», y buscando que tanto comerciantes como hoteleros le negaran atención y alojamiento a los turistas de origen israelí. Estos afiches aparecieron en el Bolsón, mientras que en Bariloche hubo pintadas con leyendas agresivas e incluso circularon billetes de 2 pesos que fueron sellados con la leyenda «Fuera judíos de la Patagonia». En enero de 2015, además, también en el sur argentino, hubo nuevos ataques que incluyeron lanzamiento de piedras durante más de 3 horas a un hostel en el que se alojaban turistas israelíes, resultando varios de ellos heridos. De hecho, los agresores gritaban: «Judíos de mierda, nos están robando la Patagonia». En Chile, por otro lado, hubo un incendio forestal en Torres del Paine a fines del 2012, el cual parece haberse iniciado tras la negligencia de un turista israelí. Entonces comenzaron a circular en varios sitios chilenos, o sea, de ultraderecha y en redes sociales, un montón de imágenes y posteos culpando a los judíos y al Estado de Israel de haber llevado adelante el incidente de manera deliberada como parte del Plan Andinia. Incluso este joven israelí que inició el incendio por accidente cuando salió de la primera audiencia judicial por este hecho, fue atacado con piedras y gritos de judío sucio.
por un grupo de pobladores de la ciudad de Magallanes. No está de más mencionar que en el año 2005 un turista checo también por accidente inició un incendio en el mismo lugar y sin embargo no recibió gritos de checo sucio, no recibió ataques y tampoco se produjeron las numerosas declaraciones por parte de miembros de la clase política chilena, como sí en el caso del israelí. Por ejemplo, el entonces senador Eugenio Tuma, del Partido por la Democracia, culpó a Israel de enviar y financiar personal militar a la Patagonia chilena como terapia para el estrés postraumático que sufrían, según el senador, tras matar palestinos. Este mismo senador, incluso en noviembre del 2013, aseguró que los turistas israelíes en la Patagonia hacían mapas con segundas intenciones y que formaban parte de un batallón para apoderarse de la Patagonia. Tuma además citaba al ya mencionado nazi Miguel Serrano como fuente para todas estas afirmaciones. Por su parte, y también a propósito del incendio en Torres del Paine, el entonces diputado Fuad Chahín, del Partido Demócrata Cristiano, publicó en Twitter un comentario en el que aseguraba que este joven israelí, acusado de iniciar el incendio, había sido enviado por Israel de manera deliberada luego de matar palestinos, en sus palabras. Chahín incluso utilizaba la palabra turista para referirse al israelí entre comillas, poniendo en duda de alguna manera que esas fueran las verdaderas razones por las que el joven se encontraba en Chile. Al mismo tiempo, y también en Chile, en 2014, cuando el empresario americano Douglas Tompkins decidió donar miles de hectáreas para la creación del Parque Nacional Magallanes, el diputado René Zafiro, por ejemplo, afirmó que las propiedades de Tompkins tenían como propósito encubierto la consolidación de un enclave judío en el sur del país. 4 años más tarde, el también diputado Hugo Gutiérrez, por ejemplo, hizo una petición formal a la policía para que informase el número de ciudadanos israelíes que habían ingresado a Chile desde diciembre de 2016 hasta el momento del pedido. La principal razón por la que los protocolos de los sabios de Sion sigan vigentes después de 118 años y mucha gente los siga citando como si fueran un documento real y que teorías como el Plan Andinia, teorías delirantes sobre las cuales no hay absolutamente ninguna prueba, también sigan resonando en tanta gente, se debe al carácter conspirativo del antisemitismo. El antisemitismo es, por sobre todas las cosas, una teoría conspirativa. El antisemita imagina al judío como un ser que opera en las sombras, conspirando contra todo y todos, menos contra ellos mismos. Entonces, esta forma de ver el mundo que impone el antisemitismo, este carácter conspirativo, hace que si algo va mal, si el país se enfrenta a dificultades económicas, si los mapuches hacen reclamos territoriales, si se hunde un submarino, los judíos aparezcan como posibles culpables de todos estos problemas, porque el antisemitismo plantea justamente esto, que hay un grupo de personas que es culpable de todos los grandes problemas estructurales. Y bajo este mismo prisma, si un judío mencionó a la Argentina en un libro hace más de 120 años, por más que esa idea nunca haya sido tomada en serio, nunca haya sido considerada, es una prueba irrefutable junto al billete de 100 pesos de Vita y el del Yaguareté de que hay un plan secreto judío para quedarse con la Patagonia. Y ni hablar si un judío visita el Bolsón, o sea, es obvio que es porque pretende con sus correligionarios quedarse con el territorio y no que simplemente está visitando el sur como cualquier otro turista. Incluso este carácter conspirativo del antisemitismo es lo que hace que cualquier turista que esté en la Patagonia es simplemente eso, un turista visitando el sur argentino, pero cuando se trata de un judío tiene que haber algo más. En lugar de ser un turista más sacando fotos o paseando, hay algo más. Entonces, al judío se lo mira con desconfianza. ¿Por qué está visitando el sur? ¿Qué es lo que se trae entre manos? No puede ser simplemente un joven que terminó el servicio militar y tiene un año sabático y quiere divertirse y quiere pasear y visita el sur y visita otros países. No puede ser eso, sí, tiene que haber algo más. Eso es lo que también produce el antisemitismo. Al tener un carácter conspirativo, el judío siempre esconde algo, siempre trama algo, siempre está conspirando algo. No es simplemente un turista, sino que es parte de una conspiración judía mundial de conquista del territorio. Pero la realidad es que hay tantas pruebas de que los turistas israelíes visitan el sur de Argentina y de Chile con la intención de cartografiar el Chaltén,
como las hay de que los judíos hundieron el Titanic o envenenaron los pozos durante la época de la peste negra. Pero la evidencia no tiene demasiada importancia para aquellos que creen en el Plan Andinia porque no la necesitan. Las teorías de la conspiración tienen en cierta forma una lógica circular. La falta de pruebas que confirmen la teoría es presentada como la habilidad de los judíos para ocultar sus planes, y la evidencia en contra es presentada también como distracciones plantadas por los propios judíos para que no nos demos cuenta de sus planes. Esta característica única del odio a los judíos, la conspirativa, es la que hace que resurja continuamente y sea tan difícil de combatir, pero que además sea una ideología transversal a todos los grupos políticos, a todas las ideologías políticas. Y también esta característica única del antisemitismo es la que hace que lamentablemente los judíos sean atacados con insultos y piedrazos solo por haber elegido el sur de Argentina o de Chile como destino para sus vacaciones.